La llamaban la conserje a sus espaldas. El doctor Sterling, el conserje del hospital. El arrogante chico dorado, de hecho, apostó $500 a que la nueva enfermera de mediana edad no duraría ni una semana en el centro de trauma de élite de St. Jude. Se movía demasiado despacio. Revisaba los historiales con demasiada obsesión. No encajaba en la imagen elegante y tecnológica de la medicina moderna. Pero la risa se apagó. La noche en que las puertas se abrieron de golpe y una unidad crítica de los Navy SEAL fue trasladada porque el comandante moribundo no miró al jefe de cirugía. Miró a la enfermera nueva y temblorosa que luchaba por salir adelante. La anestesia y se llevó una mano temblorosa a la frente. Lo que pasó después no. Silencio en la sala, se acabaron las carreras. Las luces fluorescentes de St. Jude. El Centro Médico Militar de Virginia vibraba con un brillo agresivo, iluminando el elegante acero inoxidable superficies de lo que posiblemente era la mejor unidad de trauma de la costa este. Era un lugar para lo mejor de lo mejor. Los médicos aquí no eran solo médicos. Eran dioses con batas blancas, preparados para la grandeza, con títulos de Harvard y Johns Hopkins. Y luego. Allí estaba Sarah. Sarah Miller estaba de pie junto al carro de suministros en la sala de traumatología 4, lentamente reposición de bolsas de suero. Tenía 52 años, cabello canoso, recogido hacia atrás. Un moño severo y pasado de moda. Su uniforme era una talla más grande, ocultando una figura que parecía cansada. No se movía con la energía frenética y cafeinada de las enfermeras más jóvenes que corrían por los pasillos con sus uniformes ajustados. Sarah se movía con un ritmo deliberado y conspirativo que volvía locos a los residentes. Comprobar las fechas de vencimiento otra vez, Sarah. El doctor Preston Sterling gritó desde él en la estación de enfermería, sin molestarse en levantar la vista de su tableta. Tenía 32 años, era guapo. De forma dentada y aguda, y el hijo de un senador. Era el jefe de residentes, y se aseguró de que todos lo supieran. Los revisé hace 10 minutos, doctor. Sarah dijo, su voz era ronca, como si hubiera pasado demasiados años gritando por encima del ruido. Revísalos de nuevo. Sterling sonrió con suficiencia, guiñándole un ojo a la enfermera que estaba a su lado. Una mujer llamada Brittany, que pasaba más tiempo arreglándose el delineador que controlando sus constantes vitales. No podemos permitir que nuestros pacientes mueran. Porque la abuela olvidó leer la etiqueta. La demencia es un asesino silencioso. Lo sé. Brittany rió, tapándose la boca. Es usted terrible, doctor Sterling. Simplemente soy cauteloso, dijo Sterling en voz alta, asegurándose de que todo el piso pudiera escuchar. Sigue enviándonos estos casos de caridad. O sea, mira sus manos. Le tiemblan. Era cierto. Las manos de Sarah tenían un leve temblor rítmico. Era sutil, pero hasta cierto punto. Para un cirujano como Sterling, era una clara señal de incompetencia. Sarah no respondió. Simplemente agarró la bolsa de vela con más fuerza, con los nudillos. Palideciendo y continuó con su trabajo. Solo llevaba 3 años en St. Jude. Semanas. En ese tiempo le habían asignado los peores turnos, los más desordenados. Limpiezas y las tareas más serviles. La trataban como a una criada glorificada. Que tenía licencia de enfermera. Escuché que solía trabajar en una empresa rural. Clínica en Nebraska. Otro residente, el doctor Cole, susurró en voz alta. Probablemente le puso curitas. Lleva 30 años con las rodillas raspadas. Cree que puede ocuparse de la atención traumatológica de primer nivel. No durará, dijo Sterling. Finalmente se pone de pie y se alisa el pelaje blanco inmaculado. Le doy 2 más. Días. Una emergencia real, una hemorragia masiva y se desmayaría. Entonces. Pueden sacarla de aquí y conseguir a alguien que realmente pertenezca al siglo XXI. Sarah terminó de llenar el carrito. Pasó junto a ellos con la mirada fija en el suelo. No era sorda. Oía cada palabra. Los insultos ardían, pero no eran nada comparados con el calor fantasma que ella sentía.
Sentía en su piel, a veces el calor del petróleo quemado y la arena del desierto. Ella fue a la sala de descanso, se sirvió una taza de café rancio y se sentó sola. Se frotó su rodilla derecha, que le palpitaba cuando llovía. Simplemente mantén la cabeza gacha, Sarah, se dijo a sí misma. Necesitas esto. Pensión. Necesitas tranquilidad. Pero la tranquilidad estaba a punto de romperse. El claxon no solo sonó. Gritó. Era la alarma específica de 2 tonos que señaló un evento con muchas víctimas que afectó a personal en servicio activo. Código negro. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos. Equipos quirúrgicos 1 a 4 a la bahía. Aquí. No era un simulacro. La atmósfera en el hospital cambió al instante. La burla casual desapareció. Reemplazado por un caos frenético y controlado. Muy bien, gente. A moverse. Sterling ladró con arrogancia poniéndose al mando. Tenemos información entrante de la base aérea Andrews. Especial operaciones de transporte. Esto implica objetivos de alto valor y traumas graves. Brittany, llama al banco de sangre. Cole, sala de preparación 1. Sarah. Hizo una pausa. Mirándola con desdén mientras salía de la sala de descanso. Sarah, se aclara la garganta, no te metas. Ve a encargarte de la sala de espera, o algo así. No quiero que te tropieces con los cables cuando empiece el trabajo de verdad. Soy médico certificado en traumatología, dijo Sarah con voz sorprendentemente firme. No. No te preocupes por el papel que tengas, espetó Sterling. Este es un equipo sellado. Extracción fallida. Proyectiles de alta velocidad, posible explosión de metralla. Lesiones. Esto no es una clínica de vacunación contra la gripe. Manténgase alejado. No esperó a una respuesta. Se dio la vuelta y corrió hacia las puertas de la zona de ambulancias. Sarah se quedó allí por un segundo, el viejo instinto estallando en su pecho, la urgencia de correr hacia el fuego, pero ella se lo tragó. Retrocedió hasta la pared cerca de los lavabos, haciéndose invisible. Las puertas dobles se abrieron con un violento estruendo. El ruido era ensordecedor. Los paramédicos gritaban las constantes vitales. Las camillas traqueteaban. Y el olor metálico de sangre fresca llenó el aire al instante. Hombre de 30 años. Múltiples heridas de bala en el tórax y el útero. Varón de 20 años con amputación de la pierna izquierda por explosión. Y luego. En el centro del caos, una camilla rodeada de 4 policías y 2 frenéticos médicos de vuelo. ¡Muévete! Un médico gritó. El objetivo de alto valor HVT es el comandante Jack Reynolds. Él es la unidad. Líder. Recibió un disparo de francotirador en la cavidad torácica superior y metralla en el cuello. La presión arterial es 70/40 y está bajando. Sterling se le echó encima al instante. Llévenlo a la bahía 1. Se aclara la garganta, quiero abrir una bandeja de toricotomía ya. Tipo y comparación cruzada de 6 unidades. El hombre en la camilla era una montaña de un ser humano, incluso pálido por la pérdida de sangre. El comandante Reynolds parecía. Estaba tallado en granito. Su chaleco táctico había sido cortado, revelando un torso. Estaba lleno de sangre y escozor. Sus ojos parpadeaban y se pusieron en blanco. En su cabeza. Sarah observaba desde la periferia. Vio cómo la sangre latía desde la herida del cuello. Era de color rojo oscuro. Venus. Pero la herida en el pecho, ese era el problema. Dio medio paso adelante. Vio algo que los frenéticos residentes no veían. El equipo invadió el lugar. Comandante. El doctor Sterling gritaba órdenes intentando intubar. Él es luchando contra el tubo. Pon 100 de Swinil. Colline. Sujétalo. El comandante estaba destrozándose. Incluso medio muerto. Su instinto de supervivencia era violento. Agarró al doctor la muñeca de Cole con una mano ensangrentada, su agarre como un tornillo de banco. Sujétenlo, Sterling gritó.
No puede respirar, idiota, susurró Sara para sí misma. Ella observó el monitor. La saturación de oxígeno no subía ni siquiera con la mascarilla con bolsa válvula. Su frecuencia cardíaca era taquicardia ascendente, pero su presión arterial se estaba reduciendo. Sterling estaba fijado en la herida del cuello. Es una pinza en la yugular. Tenemos que detenerlo. El sangrado antes de intubar. La doctora Sara dijo que no quería hablar, pero las palabras salieron con fuerza. Sterling la ignoró. Dije, clamp. Eso. ¿Puede alguien bajar el brazo de este tipo? Doctor Sterling, gritó Sara alejándose de la pared. La habitación quedó en silencio por un microsegundo. Sterling giró la cabeza. La mascarilla estaba salpicada con una mancha de sangre. Sáquenla de aquí, seguridad. Tiene una flema torácica a tensión, dijo Sara. Dijo bajando la voz a un registro bajo y autoritario que no encajaba con la personalidad de abuela, ellos lo sabían. Mira la desviación traqueal. Se está desviando hacia la izquierda. Estás intentando incubar un pulmón colapsado. Lo vas a matar. En 30 segundos. El doctor. Sterling la miró fijamente con los ojos muy abiertos por la furia. ¿A quién crees que? ¿Crees que lo eres? Soy el cirujano de trauma de turno. Tú eres una enfermera que puede. Apenas reabastezco un carrito. Sal. Mira su cuello, señaló Sara. No a la herida sangrante, pero en la estructura misma de la garganta. Bajo las duras luces apenas visible bajo la mugre de la guerra y la sangre. La tráquea del comandante estaba estaba ligeramente empujado hacia la izquierda. Su pecho del lado derecho no se movía. Su derecha. El doctor Cole tartamudeó mirando al paciente. Mirada de Preston. Sin aliento. Sonidos a la derecha. Distensión de las venas del cuello. Sterling dudó. En traumatología. La vacilación es la muerte. Su ego luchaba con la evidencia visual. Si escuchó al conserje parecía débil. Si no lo hacía, el paciente moría. Solo se está hinchando por la metralla. Sterling redobló su orgullo, ganando la batalla por la lógica. Proceder con la incubación. Si no aseguramos las vías respiratorias, muere de todos modos. Empujar los medicamentos. No. Sara se movió. No corrió como una joven enfermera. Se movía con una potencia explosiva y eficiente. Evitaba los matorrales. Línea agarrando una aguja de cateterismo angiográfico de calibre 14 de la bandeja abierta. Deténganla. Gritó Sterling. Pero Sara ya estaba junto a la cama. No pidió permiso. No consultó el historial. Colocó su mano izquierda sobre el pecho del comandante. Palpando la línea medioclavicular del segundo espacio intercostal. Fue un movimiento que ella había actuado 1000 veces en la parte trasera de los Blackhawks y en tiendas polvorientas. Bajo fuego de mortero. No lo toques. Sterling se abalanzó sobre ella. Sara cayó su hombro golpeando a Sterling con un codo rígido que envió al joven médico tropezando hacia atrás en una bandeja de instrumentos. No fue un empujón. Fue un bloqueo táctico. En el mismo movimiento, ella clavó la aguja en el pecho del comandante. Siseó. El sonido fue audible durante toda la habitación. El aire atrapado escapó con una ráfaga violenta, liberando la presión que aplastaba el corazón del comandante. Y buen pulmón. Inmediatamente el monitor cambió. El pitido frenético disminuyó. El oxígeno. Los números de saturación comenzaron a aumentar. 80-85. El comandante Reynolds respiró hondo y sus ojos se abrieron de par en par abierto. Ya no se agitaba presa del pánico. Respiraba. La habitación estaba congelado. El doctor Sterling se estaba levantando del suelo, su rostro era una máscara de conmoción y rabia. Las otras enfermeras miraban a Sara como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Sara no los miró. Su mano seguía sobre el pecho del comandante sujetando la aguja. Bajó la mirada.
A la paciente. Y fue entonces cuando el comandante la vio. Su visión era borrosa, nadando entre drogas y dolor. Vio el techo blanco, la cegadora luces y rostros de desconocidos. Pero entonces sus ojos se cruzaron con los de la mujer, sosteniendo la aguja en el pecho. Parpadeó. Entrecerró los ojos, tratando de enfocar. A través de la neblina. El rostro de Sara estaba tranquilo. Respira, comandante. Te tengo. Estás en St. Judes. Estás a salvo. Los labios de Reynolds se movieron. Estaba tratando de hablar, pero el trauma fue demasiado grande. Levantó su mano derecha, la que había estado agarrando al doctor Cole, y la extendió hacia Sara. El doctor Sterling regresó furioso a la mesa. Estás acabado, dijo. Le susurró a Sara, con la voz temblorosa por la humillación. Agrediste a un médico. Realizaste una acción no autorizada. Procedimiento. Estás calvo. Te revocaré la licencia antes de que salga el sol. Aléjate de mi paciente. Espere, dijo el doctor Cole en voz baja. Mire, el comandante Reynolds no estaba presionando a Sara. Lejos. Su mano ensangrentada había encontrado la tela de su blusa. Él no estaba, la agarró con agresividad. La agarraba de la manga como si fuera un salvavidas. La atrajo hacia sí con la mirada intensa, escrutando su rostro. Susurró una palabra, entrecortada y áspera, pero audible. Suficiente para que el equipo quirúrgico lo oyera. Ángel. La máscara estoica de Sara se quebró por solo una fracción de segundo. Su mirada se suavizó. Estoy aquí, Jack. Estoy aquí. Sterling los miró confundido y furioso. ¿Qué está pasando? Lo sabes. ¿Conoces a esta mujer? El comandante Reynolds no miró a Sterling. No miró el costoso equipo. Mantuvo la vista fija en Sara. Con un esfuerzo monumental, la liberó del esfoliante. Arriba e intentó mover su cuerpo. Hizo una mueca de dolor, pero logró levantar el brazo. Lentamente y temblorosamente el comandante de los Navy SEAL se llevó la mano a la frente. La saludó. No fue un saludo casual. Fue un saludo formal y prolongado. Respeto absoluto. Sara no le devolvió el saludo. Ahora era enfermera, no soldado. Ella simplemente asintió con un solo gesto brusco en señal de reconocimiento. Tranquilo, comandante. A trabajar. Reynolds dejó caer la mano. Su cuerpo. Finalmente se relajó cuando la anestesia lo hizo sentir, pero una leve sonrisa permaneció en su rostro. Sus labios. Sterling se quedó allí, con la boca abierta. El silencio en la habitación era pesado, sofocante. ¿Qué? Susurró Sterling, ¿qué demonios? ¿Qué demonios acaba de pasar? Sara se giró hacia él. La abuela temblorosa y tímida se había ido. Se aclara la garganta, en su lugar estaba alguien frío, duro e infinitamente más peligroso que el doctor. Él es. Está estable, dijo Sara con voz monótona. Haga su trabajo, doctor. Arregle el cuello. Yo. Prepara el tubo torácico. ¿Y si me vuelves a gritar mientras un paciente se está muriendo? Rómpete el dedo. 2 horas después la adrenalina se había desvanecido, reemplazado por el aire estéril y helado del ala administrativa del hospital. Sara se sentó en un lujoso sillón de cuero que parecía demasiado blando, demasiado caro. Al otro lado de él. En la mesa de caoba se sentaron el señor Henderson, el administrador del hospital, la señora Galloway, el director de enfermería y el doctor Sterling. Sterling había limpiado. Él se había quitado su uniforme ensangrentado y se había puesto un impecable traje azul marino. Parecía como la imagen de la autoridad médica. Sara, por el contrario, todavía estaba en su sucia bata. Tenía una mancha de sangre del comandante Reynolds en la manga, que se había secado hasta adquirir un color óxido. No le habían permitido cambiarse. La escoltaron directamente desde la sala, o a esta habitación como si fuera una criminal. Este es un caso claro de grave mala conducta, dijo Sterling,
reclinándose y golpeando un bolígrafo dorado contra la mesa. No solo interrumpió insubordinadamente un procedimiento crítico, sino que también agredió físicamente a un médico de cabecera. Tengo un moretón en el pecho, señor Henderson. Me dio un codazo. El señor Henderson, un hombre al que le importaba se aclara la garganta más el seguro de responsabilidad civil que la atención al paciente, miró con sus gafas a Sarah. Señora Miller, es cierto. Le pegaste al doctor Todd. Sterling. Lo bloqueé, dijo Sarah en voz baja. Se miraba las manos. Esas manos temblorosas que se habían mantenido firmes cuando más importaba. Estaba a punto de interferir con un procedimiento que salva vidas. Neutralizo la amenaza al paciente. Neutralizar la amenaza, se burló Sterling, con una risa cruel escapándose de él. Se aclara la garganta de escúchala. Ella cree que está en una película de acción. Eres enfermera, Sarah. Una enfermera geriátrica además. No eres cirujano. No eres especialista en traumatología. Le clavaste una aguja en el pecho a un activo militar de gran valor sin autorización. Si no hubiera intervenido para reparar el daño, el comandante Reynolds estaría muerto. Sarah levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban cansados y había ojeras profundas debajo. Ellos. El comandante está estable, ¿verdad? Sus estadísticas de O2 están al 99%, su pulmón reinflado. El tubo torácico drena perfectamente. Esto se debe a la atención de mi equipo. Seguimiento. Sterling mintió con naturalidad. Tuvimos que limpiar tu desastre. Tú conseguiste. ¡Qué suerte, Sarah! ¡Qué suerte! Pero la suerte no es una estrategia médica. Eres un lastre. Imagínate si le hubieran perforado el corazón. La demanda llevaría a la quiebra a este hospital. La señora Galloway, directora de enfermería, parecía dolida. Sabía que Sarah era una mujer difícil. Trabajadora, pero le tenía terror a Sterling. La familia Sterling donó millones al ala del hospital. Sarah, dijo suavemente, tienes que entender el protocolo. Te saliste de tu ámbito de práctica. No puedes simplemente irte. Pacientes con arma blanca. Se estaba muriendo, dijo Sarah, con la voz endurecida. Tenía atención pneumotórax. El doctor Sterling atendía una herida en el cuello mientras el paciente se asfixiaba. Protocolo. No importa cuando el paciente se está poniendo azul. Y esa es precisamente la actitud de vaquero que no podemos tener. Señor Henderson cerró de golpe un expediente. La señora Miller, doctora Sterling, es la jefa residente. Su juicio es la última palabra en esa sala de trauma. Al ignorarlo socavaste la jerarquía de esta institución. Henderson deslizó un trozo de papel por la mesa. La mesa. Era un aviso de despido. Con efecto inmediato su empleo. En St. Judes el despido fue justificado, dijo Henderson. Informaremos de este incidente a la enfermería estatal. Tablero. Probablemente perderá su licencia, señorita Miller. El personal de seguridad la acompañará a su casillero para recogerla. Tus efectos personales. Sterling sonrió con suficiencia. Fue una sutil sonrisa victoriosa. Ganó. Había borrado el testimonio de su incompetencia. Sarah miró fijamente el papel. No. Llorar. No suplicó. La habían despedido de lugares mejores que este. Había sido atacada a tiros por francotiradores en el Indocus. Un trozo de papel de un. El burócrata de traje no la asustó. Bien, susurró Sarah. Se levantó. Su rodilla hizo un fuerte crujido en la habitación silenciosa. Hizo una mueca y agarró el borde de la mesa y enderezó la espalda. Tengo una pregunta, dijo Sarah, mirando directamente a Sterling. Date prisa. Sterling revisó su Rolex. Cuando vayas a verlo, cuando mires al comandante Reynolds a los ojos, Sarah dijo, bajando la voz hasta un tono bajo e intenso, vas a decírmelo. Le dijiste que fuiste tú quien lo salvó. Vas a robarle ese doctor de valor. La cara de Sterling se sonrojó.
Fuera. Sara se giró y caminó hacia la puerta. Ella no miró atrás. Caminaba con esa misma cojera lenta y maquinadora que tenían. Todos se burlaron. Pero al salir de la oficina, el aire en la habitación se sintió más ligero, como si una presencia pesada y peligrosa acababa de partir. «Qué bien que te vayas», dijo Sterling. Murmuró. «Ahora tengo que ir a tratar con la familia». Al parecer, Reynolds proviene de una dinastía militar. Necesito hacer. Estaban seguros de que su hijo estaba en las mejores manos. No tenía idea de que la familia no solo llegaron una madre y un padre. Era el gobierno de Estados Unidos. La UCI de recuperación del Hospital St. El cuarto de Jude estaba en silencio, lleno solo del silbido rítmico de los ventiladores y el suave pitido de los monitores cardíacos. El comandante Jack Reynolds yacía en la cama 1, apoyado sobre almohadas. Estaba aturdido con el pecho envuelto en gruesas vendas, una serpiente tubular salía de sus costillas. Pero estaba vivo. Su mente aún estaba reconstruyendo juntos los fragmentos de las últimas horas, la emboscada, el viaje en helicóptero, la sensación de ahogarse en su propia sangre. Y entonces el ángel. Recordó su rostro. Era mayor, surcado por el tipo de arrugas que solo aparecen en entrecerrando los ojos por el sol durante años. Recordó las canas. Recordó la voz. «Respire, comandante». «Enfermera», dijo Reynolds con voz áspera. Su voz era como grava. Una joven enfermera, Brittany, corrió a su lado. «Comandante Reynolds, ya está despierto». El doctor Sterling dijo que podría estar inconsciente una hora más. «¿Le puedo traer hielo?» «Papas fritas». «¿Dónde está?», preguntó Reynolds ignorando la oferta. «¿Quién, señor?». «La mujer». Reynolds jadeó. «El del pelo canoso. El que le puso la aguja». Brittany se entristeció. Parecía incómoda. «Ah, ¿te refieres a Sara?». «La enfermera mayor». Sara. Reynolds probó el nombre. Sonaba bien. «Consíguela». «Necesito hablar». «¿A ella?». Brittany se mordió el labio. «Lo siento, comandante. Sara ya no está aquí». «Ella, bueno, hubo un incidente». La escoltaron fuera del recinto hace unos 20 minutos. Reynolds entrecerró los ojos. El analgésico lo hacía flotar, pero la rabia actuaba como un ancla. «Lo escoltaron». «¿Por qué?». «No se suponía que hiciera lo que hizo», susurró Brittany, inclinándose hacia ella. «Si compartía chismes». El doctor Sterling la despidió. Rompió el protocolo. Reynolds intentó incorporarse, lo que provocó que los monitores emitieran una advertencia. «Salvó mi vida. Ese protocolo me estaba matando». «Señor, por favor, recuéstese». Brittany entró en pánico. «Voy a llamar al doctor Sterling». En ese momento, las puertas dobles de la UCI se abrieron. Pero no era el doctor Sterling. Era una pared de uniformes verdes. 2 policías militares entraron primero, escudriñando la sala con una intensidad practicada. Luego entró un coronel con un maletín. Y finalmente caminar con un bastón, pero moverse con la energía de en un tren de carga, llegó el general Thomas Mitchell. El general Mitchell era una leyenda. 4 estrellas, presidente del Estado Mayor Conjunto. Era el tipo de hombre cuyo la presencia hizo que la presión del aire cambiara. El doctor Sterling llegó corriendo por el pasillo, ajustándose la corbata. Una amplia sonrisa aduladora se dibujó en su rostro. Había estado esperando a los VIP, con la esperanza de conseguir un contrato de consultoría militar. «General Mitchell», sonrió Sterling extendiendo una mano. «Soy el doctor Preston». «Sterling, jefe de residentes». «Es un honor». «Me complace informar que el comandante Reynolds se encuentra estable», y el general Mitchell pasó junto a la mano extendida de Sterling, como si el médico no existiera. Caminó derecho. «A la cama 1». «Jack», dijo el general con voz ronca pero cálida. «Te ves como el infierno, hijo». «¿Tiene ganas, señor?». Reynolds gruñó. «Pero estoy respirando».
Así que entiendo. Michie asintió. Miró los monitores y luego se giró lentamente para mirar la habitación. El comportamiento agradable se aclara la garganta desapareció. El general miró a Sterling, y la temperatura en la parecía que la temperatura en la habitación bajó 10 grados. ¿Quién es el médico a cargo? Soy Sterling. Dio un paso adelante, su sonrisa vaciló ligeramente. Doctor Sterling. Realicé el estabilización. Usted, el general, lo miró de arriba a abajo con abierto escepticismo. Mi informe desde los médicos de campo dijeron que Reynolds tenía un neumorax agudo al llegar. Dijeron que estuvo a minutos de morir. Lo descomprimiste. Fue un esfuerzo de equipo. Sterling dijo sacando pecho. Dirigí el procedimiento. Tuvimos algunas interferencias de un miembro del personal, pero logré controlar la situación. Interferencia. Reynolds gruñó desde la cama. Señor, la despidió. Despidió al médico que me salvó. General, la mirada de Michie se dirigió a Reynolds. ¿El médico? ¿Se refiere a la mujer? Sí, señor. Reynolds dijo, Sara. Ella sabía cómo actuar. Se movía como una de nosotras. Esto. Payaso. Hizo un gesto débil hacia Sterling, estaba mirando mi cuello mientras mis pulmones se derrumbaban. Ella lo apartó. El general se volvió hacia Sterling. Su rostro era indescifrable, lo cual era aterrador. Despediste a la mujer que realizó la descompresión con aguja. Era enfermera, se defendió Sterling, alzando la voz bufidos. Ella era una enfermera vieja e incompetente con manos temblorosas. Me agredió. No tenía derecho a tocar a un paciente de este calibre. Con manos temblorosas, repitió el general. Suavemente. Miró al coronel a su lado. Se aclara la garganta, coronel, saque el archivo. El coronel abrió el maletín y sacó una gruesa carpeta negra. No era de hospital. Expediente personal. Era un expediente clasificado del Departamento de Defensa. Doctor. Sterling, dijo el general Michie con una voz peligrosamente tranquila. ¿Sabe quién? Sarah Miller es. No es nadie, espetó Sterling. Una transferida de Nebraska. Sarah Miller. El general empezó a leer el expediente sin mirarlo. Es el alias retirado de la teniente coronel Sarah Dusty Miller. Sirvió 3 giras en Irak y 4 en Afganistán como especialista principal en trauma para el 75. Grados Regimiento de Rangers y posteriormente JC. No trabajaba en una clínica médica. Trabajaba en la espalda de Chinooks mientras recibía disparos de AK-47. La sala quedó en un silencio sepulcral. Brittany jadeó, llevándose las manos a la boca. El rostro de Sterling palideció. Tiene temblores. Manos. El general continuó alzando la voz. Porque ella tenía nervios. Daños en Fallujah mientras se mantenía presión sobre la arteria femoral de un soldado durante 6 horas después de que su convoy fuera alcanzado por un artefacto explosivo improvisado. Se negó a evacuar hasta que sus hombres estuvieran a salvo. El general tomó una. Acérquese a Sterling, que se cierne sobre él. Ella ha recibido la Cruz por Servicio Distinguido y la Estrella Plateada. Es ampliamente considerada en la comunidad de operaciones especiales como la médica fantasma, porque trae a los hombres de vuelta de entre los muertos. Sterling abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. ¿Y tú? El general metió un dedo en el costoso traje de Sterling justo donde estaba el moretón del codo de Sarah. Formándose. La despediste por incompetencia. Yo. No lo sabía, tartamudeó Sterling. Ella solo estaba abasteciendo carros. Parecía que estaba cansada de la guerra. Reynolds dijo desde la cama. Ella solo quería paz. Y la trataste como basura. El general Michie se volvió hacia. Coronel. Encuéntrela ahora, señor. El coronel. Se tocó el auricular. Tengo seguridad perimetral. Dicen que una mujer coincide con su
Descripción: acaba de subir al autobús catastrófico que va al centro. Se va. Obtengan los detalles. Michei. Ladró. No vamos a dejar que se vaya así. El general se volvió hacia Sterling. Doctor, le sugiero que empiece a actualizar su currículum. Porque si encuentro. Insultaste a un héroe de guerra y pusiste en peligro la vida de mi comandante por tu culpa. Me aseguraré de que nunca más ejerzas la medicina en este país. Que te retiren la licencia tan rápido que te dará vueltas la cabeza. Pero ella me agredió, gritó Sterling, desesperado. Hijo, el general sonrió, y era una sonrisa de lobo. Si Sarah Miller. Si quisiera hacerte daño, no estarías aquí quejándote. Estarías en la morgue. El general giró sobre sus talones. Vamos. Tenemos un héroe que atrapar. El autobús urbano número 42 era una jaula de choque. De miseria, con olor a lana mojada, a humo de diésel y a desesperanza. Afuera, el cielo de Virginia se había abierto, desatando un torrente de lluvia helada, que golpeó el techo como metralla. Sarah Miller se sentó en la última fila, apretada en el asiento de la esquina. La vibración del motor recorrió el suelo, haciéndole castañetear los dientes. Pero apenas lo sintió. Estaba entumecida. En su regazo se aclara la garganta, aferraba un patético refresco. Caja de cartón. La caja estándar de tu caja de fuego. Dentro reposaba la suma total de su tiempo en el centro médico St. Jude, una taza de café rota que decía, la mejor enfermera del mundo. Un estetoscopio que había comprado con su propio dinero. Porque los que dio el hospital eran basura y una pequeña suculenta moribunda planta. Miró por la ventana, observando el gris paisaje urbano de Arlington. Se difumina en vetas de hormigón y arrepentimiento. Se acabó, se dijo. El pensamiento no era ira. Era solo una realidad pesada y sofocante. Durante 10 años, Sarah había vivido como un fantasma. Había enterrado a Dusty, la leyenda, el operador, la mujer que había realizado cirugías en la parte trasera de un BS en llamas, en el fondo este cascarón de mujer invisible de mediana edad. Había intercambiado la adrenalina de combatir por la seguridad del anonimato. Lo había hecho para sobrevivir, para acallar las pesadillas. Pensó que si mantenía la cabeza gacha, si dejaba que gente como el doctor Sterling se burla de su forma de andar y de su edad, podría vivir una vida tranquila. Pero la guerrera en ella no había muerto. Solo estaba durmiendo, y hoy había despertado justo el tiempo suficiente para salvar una vida y arruinar la suya. Él va a presentar cargos, ella susurró a la condensación en el cristal. Ya podía ver el informe policial. Agresión a un médico, ejercer la medicina sin licencia. Sterling la arruinaría. Perdería su certificación de enfermería. Perdería su pensión. Terminaría atendiendo a clientes en un supermercado. Y nadie sabría jamás que la amable anciana que escaneaba sus manzanas una vez sostuvo el rango de teniente coronel. Próxima parada, Fort Imen. El conductor. La voz se quebró por el intercomunicador con estática. Transfiera a la línea azul. Sarah suspiró, cambiando el peso del cuerpo. Su rodilla mala, que le había destrozado un mortero. Explosión en Kandahar, latía al ritmo de los limpiaparabrisas. Pum, pum. Golpe, golpe. Cerró los ojos, preparándose para la caminata solitaria hacia su apartamento. Chirrido. El autobús no se detuvo. Dio una sacudida violenta. Las llantas se bloquearon. El asfalto mojado. Los pasajeros fueron lanzados hacia adelante contra los asientos de delante. Alguien gritó. Una bolsa de los comestibles se derramaron en el pasillo, haciendo que las naranjas rodaran como bolas de billar. ¿Qué demonios?, gritó el conductor, tocando la bocina con fuerza. ¿Estás loca? Sarah se agarró a la barandilla para estabilizarse, con el corazón latiéndole con fuerza. Costillas. Miró por la ventana trasera. Se le encogió el estómago. La calle detrás estaban bloqueados. 2 todoterrenos negros, enormes e imponentes, se habían detenido. Cruzando los carriles de lado, cortando el tráfico.
Las luces de la parrilla parpadeaban en rojo y azul, cegadoramente brillantes. En la penumbra. Miró hacia adelante. 3 todoterrenos más habían encajonado el autobús por delante. Y más allá de ellos, vio el distintivo color olivo. Pintura grisácea de UVs militares. El autobús estaba rodeado. Es una redada, dijo el adolescente de la fila del medio susurró, levantando su teléfono para grabar. Amigo, es una redada a toda máquina. Sara se hundió aún más. En su asiento, subiéndose el cuello del abrigo. Sterling llamó a la policía. Pensó el pánico finalmente la atravesó por completo. Pero esto no es policía. Es federal. El conductor del autobús abrió las puertas neumáticas con las manos en alto. No hice nada. No disparen. Solo estoy conduciendo la ruta. A través de la ventana mojada por la lluvia, Sara vio figuras moviéndose. No se movían. Como policías de la ciudad. Se movían con la aterradora precisión fluida de Apex. Depredadores. Llevaban ponchos de lluvia sobre equipo táctico, fundas de pierna y auriculares. MP, policía militar. Por favor, quédense. Sentado. Una voz resonó desde el frente, amplificada por un megáfono. Este vehículo está bajo interdicción federal. El autobús quedó en un silencio sepulcral. El único. El sonido era el tamborileo de la lluvia sobre el techo y la respiración agitada de los pasajeros aterrorizados. Las manos de Sara temblaban, no por la edad, pero también por la descarga de adrenalina que no sentía desde Faluya. Se miró las manos, aferrándose a ese. Estúpida caja de chatarra. Se preparó para que la esposaran. Se preparó para la humillación de ser arrastrados fuera del autobús delante de desconocidos. 2 parlamentarios subieron al autobús. Estaban gigantes llenando la estrecha entrada. No miraron al conductor. Escudriñaron los pasajeros fila por fila, con los ojos ocultos tras unas gafas balísticas oscuras. A pesar de la penumbra. Claro, dijo el primer policía por la radio. El objetivo está en el parte trasera. Se hicieron a un lado y entonces el sonido de un bastón golpeando contra el pasos metálicos resonaron en el silencio. Clac, clac, clac. Un hombre subió al autobús. No llevaba equipo táctico. Llevaba un uniforme de gala, impecable y seco, protegido por un paraguas que sostenía un auxiliar en el exterior. 4 estrellas plateadas brillaban en sus hombros. Las cintas en su pecho eran un mosaico colorido de América. Historia. Guerras libradas, sangre derramada, victorias ganadas. General Thomas Mitchell, el jefe del Estado Mayor Conjunto. Los pasajeros quedaron boquiabiertos. Incluso los civiles. Sabía quién era este hombre. Era la cara visible del ejército en las noticias de la noche. El general Mitchell caminaba por el estrecho pasillo del sucio autobús urbano. Pasó junto al adolescente que filmaba con un teléfono. Pasó junto a las naranjas derramadas. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en la última fila. Sara no se levantó. No podía. Se sentía pequeña, sucia y avergonzada. Bajó la mirada hacia su cara rota. El general se detuvo enfrente a ella. Se quedó allí por un largo momento, el silencio se prolongó hasta que fue doloroso. Eres una mujer difícil de localizar, Dusty, dijo Mitchell en voz baja. Su voz no era la voz autoritaria y estruendosa que usaba en la televisión. Era cálida, con un toque antiguo. Un dolor familiar. Sara levantó la vista, y las lágrimas finalmente le corrieron por las pestañas. Hola, Tom. Te ves fatal, Sara, dijo con una pequeña sonrisa triste en su rostro. Labios. Tengo ganas, susurró. Yo cometí un error, Tom. Agredí a un médico civil. Rompí el protocolo. Solo. Hizo un gesto con impotencia hacia la caja que tenía en el regazo. Solo quería salvar. Lo sé, dijo Mitchell. Miró la caja de cartón, luego su uniforme. Manchado con la sangre del comandante Reynolds. Su expresión se endureció pasando de la de un viejo amigo a la de un general vengativo.
Te despidieron. Sí, por salvarle la vida a un seal de la Marina, comandante. Por avergonzar a un niño rico con un bisturí, lo corrigió Sara. Su voz temblaba. La mandíbula de Michei se tensó. Bueno, ese niño rico está a punto de tener un día muy malo. El general extendió la mano, no para estrecharle la mano, sino para quitarle la caja de cartón del regazo. Señor, no tiene que cargarla, Sara. Protestó débilmente. Es basura. No es basura, dijo Michei con firmeza, metiendo la caja bajo el brazo como si fuera información clasificada. Es la evidencia de su estupidez. Y no va a tomar el autobús a casa, coronel. Extendió su mano libre. Mano. Vamos, tenemos una misión. Misión. Sara dudó. Tom, estoy jubilada. Estoy despedida. No soy nadie. Usted es la teniente coronel Sara Miller. Michei dijo elevando la voz tanto que un pasajero del autobús podía oírlo. Eres el médico fantasma del 75. Grados Regimiento de Rangers. Tú eres la razón por la que Jack Reynolds respira ahora mismo. Y no dejamos que nuestros héroes se pudran en el transporte público. La lluvia. Sara miró fijamente su mano. Era un salvavidas. Era una invitación a volver a el mundo que había dejado atrás. El mundo del honor, del deber, del respeto. Lentamente extendió la mano. Su mano áspera y callosa agarró la de él. Mientras estaba de pie. Arriba su rodilla mala crujió, pero ella no se dio la vuelta. Enderezó la espalda. Ella echó los hombros hacia atrás. El encorvamiento de la vieja y cansada enfermera se evaporó, reemplazando por la postura de un oficial. Michei se giró y la condujo por el pasillo. Como pasaron junto a los pasajeros, el estado de ánimo cambió. El miedo desapareció, reemplazado por asombro. El adolescente con el teléfono lo bajó en señal de respeto. Un anciano al frente. Un hombre que llevaba una gorra descolorida de veterano de Vietnam se puso de pie al pasar. No dijo nada. Palabra. Él solo asintió. Bajaron del autobús y se adentraron en la lluvia helada, pero Sara no sintió el frío. Una docena de soldados esperaban afuera, de pie. En posición de firmes junto al convoy. Cuando la bota de Sara golpeó el pavimento, el coronel a cargo gritó: «Presenten armas». 12 rifles se alzaron. 12 manos se levantaron al unísono hasta las cejas. No saludaban al general. Miraban directamente a Sara. Sara se detuvo. Sintió que se le cortaba la respiración. Miró a Michei. «Para mí», susurró. «Para el ángel del arenero». Michei asintió. Señaló la puerta abierta de la camioneta blindada principal. «Tú, el carro espera a Dusty. Regresamos a San Judas». «¿Por qué?», preguntó Sara, limpiándose la lluvia y las lágrimas de su rostro. Los ojos de Michei brillaron con una peligrosa luz justa. «Porque el comandante Reynolds está despierto y quiero ver la expresión en el rostro del doctor Sterling cuando regrese allí con usted». Sara se subió al asiento de cuero de la camioneta. El calor la envolvió. Mientras la puerta se cerró, aislando la lluvia y el ruido de la ciudad. Se dio cuenta de algo. Ya no corría. «Conductor», ordenó Michei desde el asiento de al lado. «Luces y sirenas. Quiero que oigan el trueno que se aproxima». El motor rugió al ponerse en marcha. El convoy se alejó de los neumáticos del autobús, gritando en el pavimento mojado, corriendo de regreso al hospital para administrar la dosis máxima de karma. El vestíbulo principal del centro médico St. Jude era una catedral de cristal y acero, generalmente un lugar de susurros apagados y pasos apresurados. Pero hoy el ambiente estaba cargado de tensión. Parecía menos un hospital y más como un tribunal esperando un veredicto. El señor Henderson, el hospital, el administrador, caminaba de un lado a otro cerca del mostrador de recepción. Era un hombre pequeño que sudaba con facilidad, y ahora mismo su frente brillaba. Se revisó la mira por 10ª vez en un minuto. «Llegan tarde», murmuró Henderson.
secándose la frente con un pañuelo. El general dijo las 2. Son las 2:02. Porque llegan tarde. El doctor Preston Sterling estaba de pie junto a él, apoyado en la pilar de mármol con practicada indiferencia. Se había vuelto a atar la corbata 3 veces. Se había mirado el reflejo en las puertas de cristal. Para el observador casual parecía confiado, la viva imagen de un jefe de residentes guapo y rico, pero sus ojos se movían nerviosamente. Relájate, Henderson, dijo Sterling, aunque su voz era un poco demasiado alta. Es un movimiento de poder. A los militares les encanta hacer, los civiles esperan. Miren, el general Michey probablemente solo viene a suavizar las cosas. Nos necesita. St. Jude se encarga de. El 40% de las cirugías reconstructivas especializadas del Departamento de Defensa se realizan en este estado. No va a poner en peligro ese contrato por alguna enfermera despedida. Espero que tengas razón, Preston. Henderson susurró. Porque si te equivocas y nosotros. Si pierdo la financiación de nivel 1, la junta directiva me pondrá la cabeza en bandeja. Siempre tengo razón. Sterling se burló ajustándose las esposas. Me lo guardé, comandante. La enfermera entró en pánico. Esa es la narrativa. Apégate a ella. De repente la conversación murió. Las recepcionistas dejaron de escribir. Los visitantes en la sala de espera levantaron la vista de sus revistas. Incluso el aire. El aire acondicionado parecía contener la respiración. A través del cristal resbaladizo por la lluvia de las puertas giratorias automáticas, azules y rojas. Las luces iluminaron las paredes del vestíbulo. No era solo un auto. Era un procesión. Una flota de camionetas negras del gobierno se detuvo junto a la acera, flanqueada por motocicletas de la policía militar. El vehículo se detuvo con precisión agresiva. Puertas se abrieron al unísono. Aquí vamos. Sterling susurró, enderezándose. Columna vertebral. Hora del espectáculo. Soldados en uniforme de gala derramaron de los vehículos, formando un pasillo desde la acera hasta las puertas. Se quedaron como estatuas, la lluvia rebotaba en sus cobertores, con ifles a los costados. Entonces el general Thomas Michey salió. Él no huyó de la lluvia. Caminó a través de ella como si no se atreviera a tocarlo. Llevaba su bastón, pero no. Se apoyó en él. Lo empuñó como un arma. Y entonces apareció la persona a su lado. Sterling parpadeó. Entrecerró los ojos. Era Sarah. Pero no era la Sarah que él conocía. Habían desaparecido los uniformes médicos de gran tamaño y llenos de manchas que la hacían parecer informe y cansada. Había desaparecido la postura temerosa de un empleado que intentaba ser invisible. Sarah llevaba un uniforme vintage de campo verde oliva. Chaqueta sobre un uniforme militar negro limpio. La chaqueta estaba vieja, descolorida por soles del desierto, pero las manchas en el hombro eran nítidas y brillantes. En su las hojas plateadas del roble reflejaban las luces del vestíbulo. Caminaba al paso del general, no detrás de él, sino a su lado. Él. Su cojera seguía ahí, un tropiezo en su paso, pero ahora no parecía debilidad. Parecía una cicatriz de batalla. Las puertas automáticas se abrieron. El sonido, la lluvia del exterior se apagó al entrar en el silencio climatizado del vestíbulo. El señor Henderson dio un paso adelante con su sonrisa plasmada como una máscara. El general Michey es un gran honor. El general Michey pasó junto a él. El general no se detuvo hasta que estuvo a 5 pies del doctor Sterling. El físico, la diferencia era asombrosa. Sterling era más alto, más joven y llevaba una camiseta de $3,000. Michey era viejo, lleno de cicatrices y se apoyaba en un bastón. Sin embargo, Michey se alzaba sobre el doctor como una montaña que eclipsa un guijarro. Doctor Sterling, dijo Michey. Su voz era baja y resonaba por el vestíbulo como una voz distante. Trueno. General. Sterling asintió, tratando de mantener su sonrisa burlona. Supongo que estás aquí para informar sobre el estado del comandante Reynolds. Estoy.
Me alegra informar que a pesar de la interferencia, nos encontramos con mi equipo. Lo estabilizó. Se aclara la garganta tu equipo, repitió Michei. Giró la cabeza, se dirigió lentamente hacia el balcón donde todo el personal de enfermería, incluida Brittany y el Dr. Cole, estaban observando. Así lo llamamos. Disculpe. Sterling titubeó. Michei. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tableta. Tocó la pantalla y la levantó. Era una foto fija. Imagen de la cámara de seguridad de la sala de traumatología. Mostraba a Sterling mirando fijamente la herida del cuello mientras la mano de Sarah estaba sobre el pecho del comandante. Hemos estado revisando los datos de telemetría y las transmisiones de vídeo durante la última hora, anunció Michei, proyectando su voz hacia el Balseros. El comandante Reynolds ingresó a estas instalaciones con un neumotórax a tensión. Su tráquea estaba desviada 3 centímetros hacia la izquierda. Sus venas yugulares estaban distendidas. El general bajó la tableta y miró fijamente a los ojos. Un médico de combate en una zanja fangosa en Kandahar lo habría notado en 4 segundos. Tú, el jefe de residentes de un centro de traumatología de élite, lo perdiste por 2 minutos. Lo veías asfixiarse mientras jugabas con una herida superficial. El vestíbulo estaba en completo silencio. Se oía caer un alfiler. El rostro de Sterling se volvió. Un tono rojo intenso. Eso es cuestión de interpretación clínica. Sterling tartamudeó. No. Michei espetó. Es cuestión de incompetencia. Y cuando esta mujer le hizo un gesto a Sarah, intentó salvar a los pacientes. Vida, la agrediste, la menospreciaste y la despediste. Michei pisó atrás, cediendo la palabra a Sarah. Sarah miró a Sterling. Ella no parecía enojada. Lo miró con la calma y la aterradora claridad de un francotirador que encuentra un objetivo. Me llamaste conserje, dijo Sarah suavemente. Su voz ya no era ronca. Era de acero. Aposté $500 a que no duraría ni una semana. Sterling tragó saliva con dificultad. Sarah, mira. Las emociones estaban a flor de piel. Podemos hablar de una indemnización. No quiero tú. Dinero, interrumpió Sarah. Serví 20 años en los Rangers del Ejército de los Estados Unidos. ¿Y Jack? He sacado metralla del pecho de los hombres con mis propias manos mientras me estoy volviendo loco. He olvidado más sobre la medicina traumatológica de lo que tú jamás aprenderás. En la escuela de medicina de tu club de campo. Ella dio un paso más. No solo poner en peligro a un médico soldado. Deshonraste la profesión. Hizo que la medicina se centrara en usted, no en el paciente. El señor Henderson, sintiendo que el barco estaba hundiéndose, hizo su movimiento. Se interpuso entre ellos, dándole la espalda a Sterling para encarar al general. General Michei, dijo Henderson con voz temblorosa. St. Judes no tenía conocimiento de los distinguidos antecedentes de la señora Miller. Fuimos engañados por de Sterling con respecto a los sucesos en la sala de traumatología. Asumimos toda la responsabilidad. ¿En serio? Preguntó Michei secamente. Por supuesto. Henderson asintió frenéticamente. El empleo del doctor Sterling queda rescindido con efecto inmediato. Seremos reportándolo a la Junta Médica Estatal por negligencia. ¿Qué? Gritó Sterling. La fachada de El Chico de Oro se quebró por completo. No puedes hacer eso. Mi padre es senador. Sterling. Yo financio esta ala. Tu padre, dijo Michei con calma, está actualmente en el teléfono con el secretario de Defensa explicando por qué su hijo casi mata a un comandante condecorado de los Navy SEALs. No. Creo que te será de mucha ayuda hoy, hijo. 2 guardias de seguridad, los mismos a los que Sterling había ordenado. Habían echado a Sarah hace horas y dieron un paso al frente. Miraron a Henderson esperando la señal. Henderson asintió. Agarró a Sterling por los brazos. Quítenme las manos de encima, gritó Sterling,
agitándose mientras lo arrastraban hacia el puertas giratorias. Es solo una enfermera. No es nadie. Te arrepentirás de esto. Los gritos se desvanecieron cuando las puertas de cristal giraron, escupiéndolo al frío, vertiéndolo lluvia sin paraguas. El silencio regresó al vestíbulo. Pero ahora se sentía más ligero, más limpio. Ahora, dijo el general Mitchell, volviéndose hacia Henderson. Sobre la señora Miller. Sí. Sí. Henderson sonrió desesperado Por favor. Señora Miller. Coronel Miller. Sería un honor para nosotros tenerla de vuelta. Nombre su precio. Jefe de enfermería, director de atención al paciente. Sara miró alrededor del vestíbulo. Vio a las jóvenes enfermeras mirándola con asombro. Vio a los residentes que estaban aterrorizada de cometer errores. Vio un hospital que había perdido no quiero ser jefa de enfermería, dijo Sara. Quiero el programa de residencia. Henderson parpadeó. El programa de enseñanza. Sus médicos son arrogantes, dijo Sara sin rodeos. Saben libros, pero no conocen a la gente. No saben escuchar. Quiero tomar sobre los protocolos de capacitación en trauma. Quiero enseñarles que el paciente es la prioridad, no su ego. Listo, dijo Henderson inmediatamente. Considere lo hecho. Bien, el general. Gruñó. Pero hay una cosa más en el orden del día. El timbre del ascensor sonó. Din. Todos se giraron. Las puertas del ascensor principal se abrieron. La enfermera empujaba una silla de ruedas, pero el hombre que estaba sentado en ella levantó una mano. ¡Alto! El comandante Jack Reynolds estaba pálido. Tenía el pecho vendado bajo la bata de hospital. Tenía tubos en la nariz. Y un soporte para suero rodando a su lado, pero llevaba su uniforme azul marino, el blanco sombrero de oficial. Señor, no debería estar de pie, susurró la enfermera. Ayuda. Levántame, ordenó Reynolds. No fue una petición. La enfermera dudó, luego apoyó su brazo. Reynolds apretó los dientes. Una capa de sudor apareció en su frente. Cada músculo de su torso gritaba en protesta mientras se obligaba a sí mismo ponerse de pie. Sus piernas temblaban violentamente. Pero se puso de pie. Miró fijamente a Sara. A través de la extensión del vestíbulo. La compostura de Sara, que se había mantenido durante la confrontación con Sterling, comenzó a desmoronarse. Le temblaba la barbilla. Jack, susurró. Eres un terco. Siéntate. Todavía no, dijo Reynolds. Jadeó. Su voz era débil, pero llegó a todos los rincones de la habitación. Me dijeron que el conserje me salvó. Me dijeron que la habían despedido. Tomó una foto temblorosa. Respirando o apoyándose en el soporte de suero. He estado en 12 zonas de combate, Reynolds dijo, dirigiéndose a la sala. Me han disparado, apuñalado y volado por los aires. Lo sé. Como se ve un héroe, y no parece un tipo con traje. Miró a Sara. La historia entre ellos, la comprensión compartida del sacrificio, del dolor, la carga de la supervivencia transmitida en esa mirada. Luchando lentamente contra la agonía. En sus costillas, el comandante Reynolds levantó la mano derecha. Saludó bruscamente. Estaba nítido y perfecto, y lo sostenía con absoluta reverencia. Gracias, Dusty, dijo. Sara sintió las lágrimas calientes en sus mejillas. No se las secó. Ella espetó junto los talones, ignorando el dolor en su rodilla mala, y levantó la mano hacia su ceja. ¿Quiénes son los comandantes? Preguntó con voz ahogada. Por un segundo hubo silencio. Luego, desde el balcón, el doctor Cole empezó. Aplausos. Luego Brittany. Luego la paciencia. Luego, los guardias de seguridad. Los aplausos se convirtieron en un rugido. No fue cortés. Aplausos. Fue una ovación atronadora. Inundó a Sara, limpiando el años de invisibilidad.
Era un sonido más fuerte que los insultos, más fuerte que el dudas, más fuertes que los demonios de su pasado. El general Michei retrocedió golpeando el suelo con su bastón, sonriendo. Como un padre orgulloso. Sarah Miller estaba en casa. Sarah Miller no solo regresó a St. Jude's, sino que lo transformó. Bajo su liderazgo como directora de formación en traumatología, el hospital se convirtió en el principal centro de medicina de urgencias del país. Enseñó a sus residentes que un título te hace médico, pero la humildad te hace médico. En cuanto al Dr. Sterling, fue visto por última vez trabajando en una clínica de cosmética. Clínica de Botox en un centro comercial, revisando fechas de vencimiento en bolsas de solución salina con manos temblorosas. Siempre mirando por encima del hombro, aterrorizado de que el médico fantasma pudiera venga a visitarnos para una inspección. Si esta historia le conmovió, por favor, dale a me gusta. Nos ayuda a compartir más historias de héroes que se esconden a plena vista. Y si crees que el karma siempre encuentra la manera, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Comparte esto con alguien que necesita que se lo recuerden. Nunca juzgues un libro por su portada y nunca subestimes a una enfermera. Gracias por ver.